Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos a Panoramas, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir y de pensar para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahora, para así poder tener una mejor visión de la vida y ampliar nuestro panorama. Mi invitado el día de hoy es Jorge Iturriaga. Jorge es publicista, docente de la licenciatura en publicidad en la UACJ y en la UASH y actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad. En este episodio platicamos sobre qué hace un presidente de la ANP, las diferencias entre la publicidad y propaganda, sobre todas las versiones del marketing, sobre las máscaras que podemos tener con las personas en nuestros entornos y sobre cómo se puede conjugar la publicidad con ser papá. Espero que les guste, así que sin más, los dejo con el episodio. Jorge, bienvenido a Panoramas, ¿cómo estás? Mi querido Jesús, feliz de la vida, muy contento de que me hayas invitado, de poder estar aquí contigo. De verte después de tanto tiempo. Sí, después de mucho tiempo. No, muchas gracias por haber aceptado venir. He visto que andaba muy movido en su área de trabajo y en redes también. Ya quedamos de hablarnos de tu... sí, somos cierto. Colegas, por favor. Somos sí, casi cierto. de la misma edad. No es cierto, claro. No, usted es más joven, usted es más joven. No, mi querido Jesús, de verdad muy feliz de verte siempre, pues con esa pasión por todo lo que haces. Me acuerdo desde alumno, competitivo, comprometido, muy adentrado en los proyectos que teníamos. Muy feliz, no, hombre, de verdad. No, hombre, muchas gracias, me ha sido un honor. Qué padre poder tenerlo aquí después de haberlo conocido como profesor y después de ver lo que ha hecho hasta ahorita. Entonces, me gustaría empezar porque hace poquito vi que tuvo un evento, que trajo conferencias de Antonio Delius y Yuri Alvarado. Entonces, platíqueme un poquito de cómo fue eso, cómo salió eso. Fíjate que, bueno, tuve la fortuna de en este año tomar posición como presidente de la Asociación Nacional de la Publicidad, sección Chihuahua, es decir, el estado de Chihuahua, pero la sede está aquí en Ciudad Juárez. Esto fue precisamente en marzo 17. Y el primer evento que ya tenía en mente, porque el año pasado, a finales, Antonio Delius, quien es el propietario y director de El Publicista, que es la revista más antigua de la publicidad en México, se dedicó en estos últimos 2 o 3 años a escribir un libro de los 101 años de la publicidad en México. Y lo pone así 101 años porque la ANP, la Asociación Nacional de la Publicidad a nivel nacional, fue fundada en 1922, pero fue adscrita o fue ya legalmente constituida en 1923. La ANP surge y crece nacionalmente porque 5 años antes en Estados Unidos está la Asociación Americana de Publicidad. Entonces, Estados Unidos a raíz del capitalismo hizo un negocio de la publicidad, ¿no? Que los medios lo posibilitaban, los medios de comunicación. Sí, claro. Y en México pues trajo muchos capitales, periódicos, la televisión empezó a crecer. La verdad es que el siglo pasado tuvo años en los medios tradicionales muy importantes en la publicidad. Los medios crecieron y todas estas grandes compañías porque tenían la fuerza publicitaria. Sí, claro. Y las marcas en un mundo capital que crecía, que emergía. Y surge en el 23 la ANP. Y me toca, en Juárez surge desde 1964 la ANP. Sí, claro. Nunca se ha interrumpido, siempre ha habido un presidente, siempre ha habido un trabajo continuo. De hecho, la ANP de aquí del estado de Juárez es muy admirada porque siempre ha sido unida y un trabajo continuo. Sí, claro. Y me toca ser el presidente en este año. Y además, aprovechando que se había escrito este libro, dije, el primer evento quiero que sea de este libro. ¿No? Porque ese libro abordaba, mi querido Jesús, las 30 campañas, desde la perspectiva del autor, las 30 campañas más exitosas en esos 100 años, ¿no? La de Bachoco, Gandhi. Puro de solo México. Todo México, nada más. Pero lo interesante del libro es que Delius entrevista a los creativos de estas campañas y ¿qué pensaste cuando estabas haciendo lo de Bachoco? ¿Y qué cifras te arrojó? ¿Y qué siguió después? Entonces tiene una narrativa muy amena y dije que hable de las campañas, pero aparte para hacerlo más atractivo me gustaría traer un creativo que con los estudiantes es muy interesante esta parte del creativo y de la campaña. Invité a Yuri Alvarado, que está considerado entre los 10 más grandes creativos de México. Decidí invitarlo porque ya lo he escuchado y sus conferencias son bien amenas, bien atractivas, interesantes, y pues él tiene la cuenta de Liverpool.
pero Sí. ha hecho campañas de Aeroméxico, el Consejo Nacional de la Comunicación. Él es el que hizo la de Ass Sandwich. A Sandwich. Ajá. Hizo a Sandwich. Él es el creador de esa frase que, mira, fue la campaña más exitosa Sí, que hasta ahorita 2009-2010. todavía sigue Sigue funcionando. vigente. Fíjate que el pan de Bimbo cuando surge con el pan de caja. Sí, claro. Pero pues creció porque tuvo muchos otros productos, sobre todo el pan de dulce. Pero fíjate, Ok. curiosamente es una empresa que comenzó con 37 empleados en los 40 del siglo pasado, por la década de los 40, finales de los 40. Y empieza a crecer y se va a América Latina. Hoy está en 4 continentes, tiene más de 500,000 empleados. Pero a principios de este siglo empieza a perder mercado con el pan de caja, Ajá. porque hay mucha competencia. Entonces, a Sandwich sale para eso, para volver a reposicionar su producto principal o de Y inicio. funcionó. Y a Sandwich, fíjate, es bien interesante porque es como el eslogan americano de Just Do It. Yes. Atrévete, Ay, es oye, una esa- orden al inconsciente, ¿no? Atrévete, hazlo. Y fue una campaña que utiliza líder de opinión, porque en aquel momento me acuerdo que utiliza Memo Ochoa, Ujú. Chicharito, y aparte, pues era un orden así como con recompensa agradable y todo eso. Sí, él es el creativo de Sandwich y fue muy interesante su conferencia. Entonces fue como el primer evento que me toca organizar y estuvo muy padre, la verdad. Sí, ¿cómo le fue el evento? Sí llenó y todo. Sí, ¿De qué era? ¿Era nomás, eran pláticas de ellos? Eran la presentación del libro, ¿no? Pues obviamente hubo venta del libro y también pues fue la plática de Yuri Alvarado, ¿no? La vida del creativo, del publicista. Sí, yo quería ir, pero cuando me di cuenta ya había pasado. Ya Ay, cuando ¿cómo me no salió me- ya no me había pasado, hablaste? pues es que no me había salido la publicación. Fíjate. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad del presidente de la ANP? ¿Qué tiene que hacer ahora que está haciendo el cargo y que después de 20 años de estar ahí, cuál es la responsabilidad del presidente de la ANP? Bueno, mira, el presidente tiene que estar convocando a todos los asociados mes con mes. Hay que hacer sesión ordinaria y hacer una agenda, ¿no? De todo lo planeado en esa sesión. Puede ser a lo mejor proyectos. Siempre buscamos hacer campañas propagandísticas, sociales, que tengan algún beneficio para la sociedad, para la ciudad. Y bueno, algunos otros proyectos, conferencias, sumar nuevos socios, pues qué innovaciones hay o qué está sucediendo, cuál es la vertiente, cuál es la ruta, el rumbo mes con mes. Entonces, pues sí, es un trabajo honorario, pero Sí. hay que estar ahí pendiente de Eh, hacer crecer a la asociación y Sí, claro. ha habido presidentes que han trabajado muy bien y pues sí, o sea, el reto de seguir haciendo las cosas bien y padres en esta disciplina científica que ha cambiado, que ha evolucionado Sí. y que pues los que nos gusta mucho, porque muchos dicen, sí quiero entrar, pero ¿qué beneficios voy a tener? No es de beneficios, es que te gusta, te apasiona, Sí, claro. quieres conocer, traer. Tenemos una convivencia muy padre entre los publicistas, nos llevamos muy bien, más allá de la competencia, Sí. porque todos somos competencia, pues es el ambiente que generamos, ¿no? Que nos identificamos en la vida del creativo. La vida del creativo es bien interesante, Jesús, porque fíjate que científicamente el publicista vive muchos años. Ok. Está el caso de David Ogilvy, está el caso de Leo Burnett, que Ujú. ellos que fueron, pues su esperanza de vida cuando ellos vivieron era de 65 años, ellos vivieron 90, 80 años. Eulalio Ferrer, Sí. que fue un gran publicista que llegó a México, él vivió también 91 años. Entonces es longevo, yo creo que por esta parte de la creatividad y De salir un siempre poco estar de la pensando rutina. en Ajá. qué hacer. Y cómo, bueno, antes de ser presidente, ¿cuál era cuál era tu labor en la ANP? Porque pues 20 años. Pues mira, en la ANP he participado de todo. Como siempre he estado vinculado a la vida académica, pues me ha tocado trabajar, sí, la relación con las universidades. He sido tesorero, he sido Ok. secretario, de todo un poco, de todo un poquito. Bueno, entonces vamos a regresarnos un poquito a tu vida. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el momento ¿Cómo en el fue? No sé decirte cómo fue. ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser publicista, que querías dedicarte a esto? Mira, yo debo decirte que yo estudié comunicación Sí. porque de ahí de nuestra misma alma mater, Ajá.
Porque realmente no era bueno en la escuela y decía, yo me sentía con la obligación de darle una carrera a mi padre, mi mamá se muere cuando yo tengo 10 años y pues él siempre no nos repartió, ahí estuvo estoico, ¿no? Con nosotros y la carrera y quizá un poco estricto, pero ahí, órale, la carrera. Entonces yo dije, no, si él siempre ha estado con nosotros y nos ha cuidado a mis hermanos y a mí, todo eso, tengo que retribuirle y regresarle con una carrera. Entonces busqué como la más facilita, ¿eh? Dije, me inscribí en turismo en el Tecnológico de Juárez y me inscribí en comunicación. Ok. Quedé en las dos en el examen. Entonces dije, Tim Marín, no, fui a la Watch y dije, me gustó el ambiente, así como aquí en tu espacio, sientes a gusto y todo eso. Dije, me gusta aquí. ¿Y en turismo, qué le llamaba la atención de turismo? Pues me gustaba viajar. Dije, me gustaría viajar. Es que piensas en eso. Sí, o sea, viajar. por ejemplo, en comunicación ya tiene más o menos como que su área de... Yo dije, comunicación, las cámaras, ¿no? Ajá. Y turismo, viajar. Viajar, ok. Pero ya estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dije, bueno, es que la comunicación es muy amplia, ¿no? Sí. Hay la comunicación ideológica, periodística, la propaganda. Y yo no sabía que me gustaba, la de las empresas inclusive. Y ya era la época que tenía que hacer mis prácticas y mi servicio social, porque a mí me tocó en los 90s. Antes era todo en junto, las prácticas y el servicio. Tenía que buscar el espacio. De pronto un día vi en una muestra, creo que era una Expo Maquila o algo así, que estaba el stand de la Junta de Aguas. Y ya me puse a hacer como que una tarea y me puse a platicar con la de comunicación y me dijo, vente a hacer tus prácticas aquí. Y llegando me puso a chambear, o sea, Sí. a trabajar y luego me dijo, no me gusta hacer anuncios y entonces los puedes hacer tú. Y le dije, sí, órale, guiones. Y le entré y me gustó hacer los anuncios. La parte de la difusión me gustó. ¿Te acuerdas del primer anuncio del que hiciste ahí? Sí. ¿De qué era? Fíjate que lo hice con la Canaco, con el director de la Canaco. Le sugerí a la de comunicación que hablaran los líderes de opinión y hablaran de la importancia del agua. Ok. Y ya fue como una entrevista y estaba el director hablando, dando un mensaje de que cuidemos el agua para la ciudad. Pero con muchos errores porque decía, no, fíjate, estaba muy chavo. Entonces decía Canaco atrás. Ajá. Y él estaba hablando en el comercial, pero la cabeza trabajaba, es las siglas, Cámara Nacional de Comercio, Canaco. Y entonces, pero tapaban la NA. No, y se decía Caco. Y yo no me fijé en eso en la grabación, malamente, ¿verdad? O sea, claro. la experiencia, las cosas y Caco. Entonces, no le gustó al director. No, ni lo voy a mencionar el nombre. Pero lo vio, pero ¿cómo es posible? Pues fue digo, de todo vas aprendiendo era un poco. de lo primerito. Ajá, pero ese fue mi primer comercial. En aquel momento, te estoy hablando, no sé, del 97, una cuestión así. De ahí me gustó hacer muchas grabaciones de comerciales, hice bastantes, después ya trabajé en la Junta de Aguas, se acabó la administración en la que estaba, me fui a trabajar a varias agencias de publicidad, en donde ya trabajé de manera más comercial hasta que decidí abrir la mía. ¿Cómo se llamaba la tuya? Se llama Aurea Publicidad, porque todavía sigue existiendo, la abro en el 99 con 2 socios. Y pues posteriormente trabajamos mucho con los medios tradicionales, después ellos deciden retirarse, me quedo yo solo con la agencia. Del 2007 al 2009 estuvo en el ranking de las agencias nacionales, ahí me tocó trabajar mucho de la revista Merca 2.0. Y cuando llega la ola de violencia y el gobierno de Felipe Calderón que empieza a poner su estrategia fue la seguridad y llegaron los federales aquí, llegaron pues toda esta cuestión de los secuestros y ya la gente no quería anunciarse. La publicidad fue algo que impactó mucho la crisis económica del 2009 más la cuestión social de violencia, ¿no? que vivimos selvática aquí en la ciudad. Y pues ya ahí cayó mucho mi negocio porque la gente no se anunciaba. Y cuando ya se tranquilizó a los años, cambia la dinámica porque la estrategia fue de medios digitales, a la cual yo tardé un poco en adaptarme porque venían los medios tradicionales. Conozco ya la fórmula, pero ya
Si llegas tarde ya no eres el pionero ni el primero. Sí, claro. Ya lo trabajo, pero ya no, ya es otra forma pues de hacer trabajo publicitario. ¿Y cómo fue aprendiendo a llevarlo? Ahorita, ¿cómo pasó de esa caída? ¿Cómo recuperaste? Fíjate que a la par, Jesús, de eso, para esa recuperación, yo debo decirte que me dediqué más a la fórmula. Como cayó mucho mi trabajo, Ajá. me gustaba la docencia, obviamente, Ok. le invertí más a la docencia y a los cursos y todo eso. Entonces, como que para mí es una pasión. Yo tengo dos grandes amantes o dos grandes pasiones, Sí. pues la publicidad, pero la docencia. Entonces, como que le invertí más a la docencia. Hoy tengo una plaza de medio tiempo en la UACJ, en la máxima casa de estudios, en la carrera de publicidad. Sí. Entonces había que dedicarle. Doy clases de maestría en el Tecmilenio, en el área de mercadotecnia, y la UACH que no le he dejado desde el 2006, pues tengo trabajando en la clase de publicidad. Entonces, como que se volvió una actividad muy prioritaria la academia. Entonces empezaste como docente, como profesor, Ajá. en base a la caída a la caída de tu negocio, o un poquito de antes. No, antes, fíjate que cuando terminé la carrera de comunicación, yo quería seguir un posgrado. Ok. No había tanta la oportunidad de la beca CONACYT aquí en la ciudad, entonces buscaba algo cercano a la carrera que lo más cercano era educación con especialidad en comunicación, lo ofertaba el TEC de Monterrey. Entonces entré ahí a la maestría y me fue bien, me gustaba mucho, pero yo entré porque era la parte de la comunicación, quería especializarme en ello. Sí. Y pues resulta que teníamos, como era educación, teníamos que obligadamente dar una clase. Y yo busqué la oportunidad de dar una clase, fui a una universidad privada de las chiquitas en la ciudad. Dije, híjole, yo no soy para dar clases, yo soy introvertido. Hay quien tiene la extroversión así, Sí, claro. que se le da, ¿no? Y yo, la verdad, batallo para agarrar confianza, hablar en público, todo. Entonces dije, bueno, pues si hay que hacer esto por seguir la maestría, va. Entonces ya conseguí dar una clase sencillita y todo eso, una universidad que ahora está en el Britannia, lo que era antes el Britannia, en la Tomás Fernández. Uh-huh. Y ya fui pues esta clase, venga, así todo eso. Yo la verdad me preparé, no sabía ni a qué iba, ni me sentía a gusto, pero en el momento en que pisé un aula y que empecé a conectar y compartir conocimiento y escuchar, pues no, me gustó. Descubrí como muchas cosas en la vida. Yo creo que las grandes pasiones, Jesús, las descubrimos ya de grandes. Porque hay muchas cosas que nos inculcan desde casa. Yo le voy a las Chivas porque en mi casa siempre viví con las Chivas y mi papá Chiva. Y sí, es una pasión que me ha gustado. Mucha música, pero otra la descubrí ya grande o en algún viaje o leyendo un libro o algo así insospechado como lo fue la docencia. Dije, wow, esto me gusta. Desde ahí empecé a dar clases en algunos lugares, lo interrumpí, pero empezó esa gran pasión. Cuando tuve mucho trabajo en la agencia lo interrumpí, pero ya luego que me ofreció el director de la Watch en 2006 dar una clase de publicidad, dije, ahora ya no lo volví a dejar, porque dije, no, esto te tiene que estar refrescando, actualizando, el reto de los estudiantes, que era muy importante. Tu generación fue muy, muy interesante. Sí, fue una muy buena generación. Esa es lo que iba, porque pues ahorita, como hemos visto, ha cambiado de medios tradicionales ahorita hay mucho en redes sociales. No digo que los medios tradicionales todavía siguen funcionando muy bien, pero ¿cómo fue el prepararse para dar esas primeras clases? Y ahorita, ¿cómo prepara sus clases? Porque hay que seguirse actualizando, Sí. todo va cambiando. Y pues supongo que cambia la manera también de enseñar, porque van cambiando las generaciones. ¿Cómo va adaptándose a eso? ¿Y cómo fue prepararse? Primero, ¿cómo fue prepararse para su primera clase? ¿Y cómo ha ido adaptándose y evolucionando como profesor? Fíjate que yo recuerdo mis primeras clases y me da pena. Me da mucha pena porque... Creo que es como todo, ¿no? El primer video de alguien siempre da pena. La primera canción de alguien siempre da pena. Sí. Fíjate que imprimía así materiales, sacaba copias, se los entregaba, lo leíamos, hacíamos una lectura. A lo mejor era un poco de inseguridad, ¿no? Y bueno, este autor dice esto y todo eso. Entonces ya
pues sí, les daba esos materiales y ya poco a poco pues vas puliendo ciertas técnicas, ya dices, para el siguiente semestre lo voy a aplicar de esta manera o con este ejemplo, o muchas veces la verdad es que uno aprende más de los alumnos, o sea, hay alumnos Sí. que te dicen, profe, esta campaña o este comercial y ya tú lo ves así con la perspectiva del alumno y con otras cosas más y dices, por aquí es, Ujú. qué interesante. Y cada semestre voy cambiando cosas de acuerdo a lo aprendido, de acuerdo a lo que he visto. Me gusta ser un gran observador de la publicidad que está saliendo, del Super Bowl, por ejemplo, que Ajá. sacan los comerciales. Me gustan mucho los trailers o los comerciales del cine. Entonces trato de tomar nota. Yo ando mucho con mi libreta, yo soy de la vieja escuela. Sí, claro. Entonces, y yo lo aconsejo mucho en el mundo de la creatividad. Luego de pronto tienes buenas ideas, pero ahí se quedan como cuando tienes un sueño agradable Sí. y te despiertas, pero a los 10 segundos ya lo olvidaste. Entonces, si te viene una buena frase o algo así, siempre tu libreta y anótalo. A lo mejor no anotas nada, pero ya tienes ahí registrado. Entonces, para este semestre esto otro. Y busco ir agregando, ir innovando, sobre todo, pues lo que está en tendencia. A veces la tendencia es más veloz que uno. Entonces vas con alumnos y ya te hablan de cosas que tú no conoces, que tienes que actualizarte si no te ves lento. Seguramente llegará un día en que ya generacionalmente ya no esté vigente y hasta ese día le daré gracias a la oportunidad de haber dado clases. Pero es lo que sí te puedo decir que el ingrediente de pasión, de entusiasmo, de dar Sí. a clases siempre ha estado vigente. ¿Y qué es lo que lo mueve, por ejemplo, al dar la clase? La reacción de los alumnos, el compartir, o qué es lo que le da esa emoción? Son muchas cosas, Jesús, no sabría explicártelo. Hay una Adrenalina. adrenalina muy especial porque hay un miedo, ¿eh? Sí, claro. La verdad es que Porque es exponerse, es abrirse. Sí, a veces no quieres exponerte o ser vulnerable Sí, o ser claro. Yo creo que de las cosas que más tenemos o que más nos retrasan o nos permiten avanzar es el miedo, la vergüenza y la culpa. Y ahí están las 13, la vergüenza, el miedo a equivocarte, ¿no? El ser visto, el escrutinio público. Entonces es como un reto diario, ¿no? Tienes que estar a las vivas, despierto. Yo soy espiritual, debo decirte, soy católico, siempre me encomiendo, Sí, claro. siempre voy con miedo de cómo comenzar, pero ya una vez que comienzas ya no, a veces ya no te detiene. Hay clases buenas, hay clases malas en las que sientes que quedaste corto, que a lo mejor no hubo una buena experiencia, pero siempre hay esa adrenalina especial de comenzar, del reto, de interactuar, no sé, siempre es un episodio nuevo. Debo decirte que cuando estaba en la Watch me gustaba el teatro, porque el teatro, los que somos introvertidos, como que eres lo que no eres en tu personaje público, ¿no? Eres tu personaje público, es el maestro, es el publicista, es serio, no dice groserías. Pero a lo mejor en el teatro, si dices groserías y eres el que se emborracha o el que se droga o el que Sí. futbolista o muchas cosas, ¿no? Que empatas a lo mejor con un personaje y para entrar a cada clase te tienes que caracterizar de maestro, ¿no? No, Ok. tienes que ser el yo maestro que conoce, que comparte, que puede inspirar a lo mejor, todas esas cosas llegan, o sea, son muchos elementos que se conjuntan en una sola clase, ¿eh? Digo, ya después de cierto tiempo avanzado el semestre, los alumnos están fastidiados, uno está también Sí, fastidiado, pero la experiencia es única cada clase. Y eso que me dices de tener como ciertos personajes, como ciertas máscaras, ¿lo Ajá. aplicas también en otras áreas de tu vida? Como de que llegas a tu agencia y hoy voy a ser el jefe de estas personas y voy a ayudarles a dirigir este proyecto. Y llego a la casa y ahora soy papá y ahora tengo que cuidar a mi hijo, así. Y ahora soy así en cualquier área de tu vida. ¿También lo ves de esa manera? Pues mira, yo estoy en contra de las máscaras, debo decirte, pero a veces las tenemos que usar. Ok. ¿No? A veces si vas a platicar con un nuevo cliente pues, y eres cotorro, ni modo que llegues cotorreando y muy confianzudo. Sí, claro. De pronto las máscaras, o inclusive cuando comienzas una clase, pues si buscas el respeto, para mí esa parte es importante, ganarte el respeto. Y eso se gana además. Sí, claro. Pues tienes que mostrar así como que tu área más seria, personal, pero en esencia trato de ser el mismo de todos lados. Digo, a veces sí tengo que como que buscar el yo serio o el yo paternal con mi hijo, por ejemplo. Pero trato de ser el mismo el que soy, un ser con virtudes, pero también con limitaciones
Y no se pueden tapar a veces las limitaciones, ¿no? ¿Crees que esto funcione, por ejemplo, en los momentos en los que a lo mejor tienes un problema en tu casa y tienes que llevarlo al trabajo, pero tienes que ponerte la máscara y ser ahora sí el publicista bien? ¿O cómo crees que puedan ayudar, no puedan ayudar o qué? Sí, fíjate que a mí hay un escritor que me gusta muchísimo, argentino, Jorge Bucay, y él tiene una analogía bien interesante que trato de un poco de ponerla en práctica, de cuenta de un señor de campo. Alguien se quedó en la carretera y pasa alguien y dice, no, quédate en mi casa, mañana le hablamos a la grúa y para que te puedas ir, y ya era noche, ¿no? Entonces, pero ve que cuando llega a su casa, siéntese, se come un plato de sopa caliente y ahorita una habitación, pero ve que el señor, permítame un segundito, vaya, abraza un árbol. Y ya se mete, se despide y todo eso. Al día siguiente, antes de irse a dejarlo, antes de irme a mi trabajo, lo dejo ahí en su carro, le hablamos a la grúa, vaya, abraza al árbol. Y le dice, oiga, por curiosidad, ¿por qué abrazó al árbol llegando en la noche y en la mañana cuando salimos? Dice, es que es mi mejor amigo ese árbol. ¿Pero por qué es su mejor amigo? Porque la verdad es que él recoge todos mis problemas que traigo del trabajo, se los dejo, se los encargo, los pendientes que hay que cumplir, que hay que pagarle, que hay este problema de riego. Y ya en la mañana que me regreso al trabajo, ya me los regresa y ya otra vez. ¿Me los cuido un ratito? Sí, me los cuido un rato. Entonces yo creo que eso es muy sano, Siempre, yo creo que una de las obligaciones que tenemos, Jesús, es siempre dar la mejor versión de nosotros, y a veces pues nos puede estar cargando el payaso, ¿no? Entonces, pero pues tienes la obligación con tus hijos, con tus alumnos, con la gente que trabaja contigo, y ellos no tienen la culpa. Entonces hay que buscar dar esa mejor versión. Y luego de pronto, si generas esa confianza, pues bueno, poderla compartir o poderla... A veces la gente te ayuda mucho, a veces hasta simplemente con escucharte. Pasando a la parte de la creatividad, ¿cómo la sigues cultivando y cómo sigues ayudando a tus alumnos o a las personas que trabajan contigo a que sean creativos? ¿Cómo impulsas la creatividad, la tuya y la de alguien más? Porque pues, es un trabajo que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo creativo, mucha imaginación, pensar, ver la manera o ver algún punto desde otra perspectiva. Entonces, ¿cómo puedes ir trabajando eso? Pues mira, mi querido Jesús, yo debo decirte que hay que propiciarla, hay que buscarla. Yo ciertamente debo confesarte que he tenido épocas a lo mejor difíciles en mi vida, adversas, inclusive hasta de depresión, ciertamente, como yo creo que es la enfermedad del siglo. Pero yo he buscado trabajar mucho en la paz. Hay que buscar tener tu paz, tu armonía, como la puedas encontrar. Creo que es importante. Y ya partiendo de esa base, buscar alejarte de las cosas tóxicas, ¿no? Okay. Que en esta vida hay cosas que no te benefician y que son tóxicas y te generan, pues, no sé, hasta cierta ansiedad. Y sobre todo en el mundo creativo, tienes que buscar esos espacios, esos paseos, esas válvulas de escape, quizá esas caminatas, mira, para mí mi proceso creativo, mis mejores ideas llegan cuando me estoy bañando. El baño como que ahí resuelvo todo mi día. Sí. Esto así, esto así, esto así. Ya lleva 2 horas bañándose. Trato de cuidar el agua porque mira, yo trabajé en la cultura del agua. Ajá. Pero sí, caminatas, ejercicios de respiración, espacios para ti solo es importante. Observar, me gusta mucho observar, subirte de pronto a un camión, ¿no? Un recorrido largo, entonces imaginar un poco, hacer historias, ¿no? Sí, mira, claro. Él va a su trabajo, él tiene problemas, ella es una ama de casa, ella es la abuelita y va a visitar a sus nietos y va feliz. Como que crear estas historias es importante, leer mucho, leer de diferentes historias hace más amplio el vocabulario, te lleva a imaginarte. Es que las historias son fascinantes, es una manera de estar aprendiendo las diferentes perspectivas. Y busco esos espacios, hay espacios que son muy específicos para mí, inclusive en el área espiritual y todo eso. Y bueno, pues ya a partir de ello,
busco también mis espacios para escribir. Ahorita, por ejemplo, ando tratando de escribir un libro. Ah, ok. Muy bien. Ajá, entonces busco esos espacios. ¿Sobre qué? Es un libro bien interesante. No te puedo platicar mucho porque Ok. no va muy Muy avanzado. No está así al 100% autorizado, Ajá. pero ya se está cocinando sobre la historia de los agentes aduanales en la ciudad. Ok. Entonces, ya hice algunas entrevistas, ¿no? Con algunos de ellos, buscarle dar el lado emotivo, más que académico, Sí, como claro. que más atractivo y todo eso. Entonces, sí, yo creo que cuando dejas así de escribir, de leer, de dar clases, a mí me da mucho temor dejar de dar clases porque como que dejas de estar creando hasta las clases, Ujú. de ese proceso creativo que vas propiciando y todo eso. Y yo busco decirle muchos a los alumnos, busquen cuál es su momento creativo. Para muchos puede hacer. Yo recuerdo cuando estudiaba, Jesús, para mí estudiar era poner música de jazz o clásica empezaba a estudiar a las 12 de la noche con Ok. café. Pero era la forma en que podía estudiar. A lo mejor para alguien es, no sé, a mediodía o luego, un poquito antes del examen, pero todos tienen su proceso creativo. Hay que buscar cuál es. Con música, hasta con rock pesado. Mucha Sí, gente claro. aprende más con rock pesado. Entonces, cada quien debe encontrar la fórmula de cuál es así su armonía, ¿no? Para pensar, para crear, para generar, para, no sé, todos los elementos o todas las capacidades que puedes tener en el estar escribiendo, en el estar leyendo, en el estar pensando por los demás, haciendo historias. Hay muchas fórmulas del creativo que todo comienza más allá, porque luego nos generamos ese estigma de que no, yo no soy tan creativo, no, todos tenemos Sí. capacidad para resolver los problemas. Por ejemplo, el ama de casa mexicana es bien creativa porque Sí. con muy poco dinero estira el gasto y le da a comer a su familia y todos resolvemos problemas. Y la maquila que un día se fue regresó porque tenía esa capacidad de pegar el chicle, de resolver la máquina que se descomponía con tape y ponle 2 monedas y Sí. dale la patada. Y los mexicanos somos muy capaces y muy creativos. Entonces todos tenemos un creativo dentro y es algo que lo traes, pero también lo cultivas. Ahorita mencionabas de buscar la paz. ¿Cuál es tu paz? ¿Dónde encuentras tu paz? O sea, tu proceso es... Dijiste que donde era tu proceso creativo, la parte donde más tenías ideas era en la regadera. Mientras Sí. extrañas, pero ¿de dónde encuentras tu paz? ¿Qué te da paz? ¿Qué áreas de tu vida o qué cosas, hacer qué Fíjate cosas? que para eso fue un proceso largo, ¿eh? Sí, claro. Pero yo creo que principalmente debes reconciliarte con los demás, principalmente, ¿eh? Ok. A veces es complicado porque quizá tienes Muchas algún veces somos hermano muy con el que, rencorosos. sí, un hermano con el que te la hizo o alguien que te la hizo y que todavía traes el coraje y ese coraje no te permite avanzar. Por tu salud mental es mejor sanar eso. Y aunque haya deuda hacia ti, ya salda, firma un cheque en blanco y sal de esa deuda. Pero sobre todo, Jesús, perdonarte a ti mismo, sanar a veces cargamos cosas desde niños, carencias o afectividades que nos faltaron, o el padre que se fue por los cigarros y ya no regresó, Ujú. algo cargamos que nos cuesta. Y yo creo que eso es importante, sanar ese niño herido, sanar esas cuestiones que nos cuestan trabajo o que no perdonamos a veces de nuestros padres y que no entendemos que fueron seres que no aprendieron a ser padres y que educaron como ellos entendieron la vida y que trataron de hacerlo lo mejor y a lo mejor quedaron a deber o a lo mejor la gente nos quedó a deber. Y cuando sanas lo exterior, cuando sanas contigo mismo, es un paso muy, muy importante para ver la vida diferente, para ser un poco más tolerante. Luego de pronto, Jesús, somos muy exigentes, ¿no? Fíjate Sí. que si algo nos ha dado la civilización, los lugares más civilizados son donde hay más suicidios. Porque antes, cuando nuestros abuelos o nuestros ascendentes vivían en el campo, que nada más tenía posibilidad de casarse con 3 personas probables y trabajar toda la vida en lo mismo y que su casa iba a ser la de la familia y todo eso, vivían muy felices. Y ahora que tienes posibilidad de casarte con muchísimas miles, cientos de miles de personas, trabajar donde quieras, hacer lo que tú quieras,
te vuelves más exigente porque, ay, es que no fui el director de cine que querías hacer y soy un fracaso y no gano los 50,000 pesos que debería ganar a esta edad y te vuelves bien exigente y la exigencia se vuelve neurótica, la exigencia es la madre de todas las neuras. Entonces, yo pienso que ser realista, aceptar, tienes virtudes, tienes limitaciones, pero no le hace que no seas el número uno, o que no ganes los 50,000 pesos. Yo creo que, o que no seas tan guapo, o que no tengas la estatura y te parezcas a Brad Pitt, no sé, o sea, yo creo que nada de eso no te define como persona, ni la belleza, ni el dinero, ni siquiera la inteligencia, te definen otras cosas como tu capacidad de amar, tu capacidad de tener tranquilidad, de hacer lo que te agrada, de dar esos paseos, de admirar la naturaleza, de que si hoy te toca trabajar en esto está bien, que si hoy hay para carro está bien, y si mañana no importa, no pasa nada, que si hoy hay para ir a comer al Shangri-La, qué padre, y si mañana hay para ir a comprar una tortita de colita de pavo, qué rico, qué padre, ¿no? Entonces, sí es eso, reconciliarte para buscar la paz, no ser a lo mejor tan exigente. Es como que la ruta que he encontrado un poco en ese sentido. Creo que a veces el compararnos es lo que nos hace sentirnos mal, porque podemos ver que el de enseguida trae un carro del año y trae el último iPhone y trae todo. Pero no sabemos que está todo endeudado, ¿verdad? Y que a lo mejor ya se comprometió unos 20 años en pagar algo. Fíjate que nos han vendido mal la fórmula, porque ese es el truco. Dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero yo creo que hay casos que sí, y este es uno de ellos, porque el consumismo, pantalón, consumismo. No, la verdad es que la sociedad de consumo, que la publicidad ha sido, la verdad, protagonista en eso, debo aceptarlo, ha buscado que para ser tienes que tener. No, si tú quieres ser grande tienes que tener este carro y este iPhone y tienes que vestirte así. No, tú ya eres. Y si eres, puedes tener. Y si no, no pasa nada. Pero aquí la fórmula no es tener para ser. Tú ya eres y si quieres puedes tener y si no, no. Sí. Bueno, pasándonos a parte, vamos a hablar un poquito ahora de publicidad. Sí, va, de lo que quieras. Eso es lo que le gusta. ¿Cómo ha visto que ha avanzado ahora de cambios de medios tradicionales a redes sociales? Han cambiado fórmulas en cuanto a cómo distribuir los materiales, las perspectivas de las generaciones, de las personas que están ahorita en redes sociales es muy diferente a la gente que ve los medios tradicionales y cómo llegarles. Entonces, ¿cómo ha sido ver ese cambio desde de televisión, radio, periódico, ahora que todo está en un aparatito que traemos todos los días en la mano? Sí, cierto. Fíjate que decía Enrique Gibert, que es un publicista argentino que yo admiro mucho. Él trabajó mucho tiempo para Volkswagen y decía, todo el mundo tiene un Volkswagen en la cabeza, hizo esa campaña. Okay. Pero él decía que cuando se agotaron las preguntas, cambiaron las respuestas. Y en la publicidad así pasó, La verdad es que de pronto, yo te decía, aquí hubo una situación, por ejemplo, en la ciudad de que la gente no se anunciaba y ya cuando se pudo anunciar ya eran otras las respuestas, otra la fórmula de anunciarse. Llegaron los medios digitales. Incluso en costos, ¿no? Y en costos y en métricas, en precisión de métricas, claro. Inclusive, ¿no? Entonces, fíjate, yo pienso que la cuestión estratégica y la creatividad ha existido desde hace mucho tiempo, milenariamente. La práctica, no sé, desde los cavernícolas buscaban cómo el que cazaba pues intercambiaba con el que pescaba o recolectaba y buscaba su estrategia de empatía o de acercarse o en plan amistoso, generar esas redes, ¿no? Que ahora son esas redes sociales o el networking sucede en nuestros aparatos, como tú dices. Pero esa estrategia siempre ha existido, ¿no? Los fenicios llegando a las islas griegas en plan amistoso y vender. Y dice Philip Kotler, que es el padre de la mercadotecnia moderna, dice que es importante no abandonar las técnicas o estrategias que han sido funcionales en mucho tiempo, pero sí aceptar y saber que hoy vivimos pues los medios digitales, es decir, hoy vivimos este paradigma o esta esencia del marketing 5.0,
de algoritmos e inteligencia artificial. Sí. En donde la precisión es la que predomina, en donde pues ya la estrategia es más de experiencia, ¿no? En donde el Big Data te dice, no te conviene casarte con Juanita, te conviene casarte con Pepita, porque Juanita es muy alborotada y es muy sentimental y es muy coda o es muy codo de manera viceversa. No, pero es que yo amo a Juanita, no, pero no te conviene, Pepita tiene de este estilo, esta fórmula de compra con mayor precisión de lo que a veces nosotros mismos con nuestros sentimientos pues lo vemos así de manera cegada o una cuestión así. Ahora, pues mira, yo qué te puedo decir, a ver, si tú le dices al chat GPT, no, hazme una campaña publicitaria, te la hace. Sí. Te la hace, entonces, pero a lo mejor le faltan esos datos como más creativos o emotivos que son muy importantes también de contenido. Eso no se va a poder sustituir. Hay muchas cosas muy personales o muy llamativas, muy enfocadas que no son tan sustituibles, porque bien, sí. Yo me asusté mucho la semana pasada que citaron en el Congreso de Estados Unidos al creador del chat GPT, sí, y que dijo, yo estoy asustado porque si esto se escapa de las manos puede ser muy peligroso. Y puede ser muy peligroso ciertamente, ¿no? Sí. Entonces, hemos visto muchas películas, ¿no? En donde la inteligencia artificial toma el control de todo y también no sé si eso nos meta ideas en la cabeza. Ahorita mencionabas de que era el marketing 5.0. Ajá. O sea, ¿qué es cada versión del marketing 1.0, 2.0, 3.0? Sí. ¿Qué conlleva cada una o porque ahorita es la 5.0? ¿Cómo avanza? Yo debo decirte que la mercadotecnia es una práctica milenaria, sí, pero se volvió disciplina científica a partir del capitalismo. A partir del capitalismo, bueno, pues ya se mide, se hace el estudio cuantitativo, los estudios de mercado, las estadísticas, lo posibilita el capitalismo y los medios de comunicación que llegan en el siglo XX, ¿no? La televisión, la radio, el cine es del siglo XIX, pero 5 años antes, ¿no? Y pues a partir de ahí surge la carrera de mercadotecnia. Son carreras muy, muy nuevas, o sea, que ya se analizan, que son vistas como disciplinas científicas. Sí. Y a partir del capitalismo, pues la primera esencia era crear productos y venderlos, ¿no? Todo estaba enfocado en el producto, ¿no? Henry Ford vendiendo su modelo T, por ejemplo, la producción en serie. Sí. Ese era el 1, la producción. El 2 era la diferenciación, o sea, ya no es Ford. Ahora es Chrysler, es Chevrolet. Ajá, okay, tienes que diferenciarte. Ahora tienes que... es el de mayor potencia. ¿De por qué resalta más el tuyo? Tu propuesta de valor, que es lo que te hace el más barato, ¿no? El que está en todos los lugares y toda esta cuestión. Pero en los 80 llega el marketing 3.0, que es el de la responsabilidad social. Ya no solamente eres un producto que te va a comprar siempre, sino que le pagas bien a tus empleados, eres corresponsable con el planeta, okay, no contaminas, ¿no? Una empresa que usa el esclavismo, que contamina o que no hace a lo mejor materiales colaborativos o que no tiene estos sistemas de calidad es mal vista. Entonces la responsabilidad social. El 4.0 es de los medios digitales, es de este siglo, son las redes sociales, okay, ¿no? Y lo vimos hoy, por ejemplo, pues el consumo, por ejemplo, a través de, pues voy a pedir la comida a través de Uber Eats, Uber Eats, exactamente, Rappi, no sé, lo que vemos, por ejemplo, con pues Uber, o a lo mejor lo que vemos con pues la hotelería, ¿no? Ahora sí, a través del Airbnb. Y el 5.0 habla y lo escribe Philip Kotler, es el que lo escribe el año pasado. Okay. Que es el de la inteligencia artificial, el de los algoritmos para hacer estrategia, ¿no? Oye, Jesús, pues mira, yo veo que ya saliste de trabajar porque tu vida ya la vas a ver el Customer Management, Relationship o el Big Data. Ya saliste de trabajar y ahorita en 17 minutos vas a estar en tu casa, pero está a 2 cuadras tuyas, está un cuate, un buen amigo tuyo, Lorenzo, que hace 3 años con 20 días que no lo ves y tú tienes media hora libre y él también, y el primer café va por aquí a 20 metros está Starbucks, o está esta cafetería. Sí, el primer café tienes 15 minutos para platicar y luego y va al primer café y ya estando ahí, pues dices, bueno, pues el segundo ya yo te picho la chelita o el café, o sea, esa cuestión donde ya estamos muy identificados, ¿no? Tú sabes
que tú hablas y ya sabes, si hablaste ahorita que hablé de café, me van a llegar anuncios de café, por ejemplo, ¿no? Porque yo ya le autoricé, siempre le doy a autorizar. Entonces, esa inteligencia artificial ya es de mucha precisión y da miedo. Pero esa es la ruta o el rumbo del marketing 5.0. Inteligencia artificial, que son las nuevas carreras, y algoritmos, es decir, un trabajo multidisciplinario construido por ingenieros, por técnicos, por robóticos, pero también por estrategas de la comunicación, de la publicidad, de la mercadotecnia. Esa sería como la esencia que la declara y la escribe Philip Kotler en mayo del 2021. Wow, sí, es un rollote. Y en cuanto a ¿cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda? Porque yo recuerdo mucho que siempre me decían, no, es que eso, no sé, el volantear no es publicidad, es propaganda. Sí. O el ver un espectacular, qué bueno que te acuerdas de tus clases. Claro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque sí, me dieron el ejemplo, el volante no es, esto sí es. Pero, ¿qué diferencia hay en cuanto a estructura o en cuanto a ¿cómo se llama? Cuando repartes la información a los demás, ¿qué diferencia tiene la publicidad y la propaganda? Es que, mira, en esencia yo debo decirte que publicidad viene de publicaré, hacer algo público. Ok. Y propaganda viene de propagar, que sobre todo en la época, hoy vivimos la pandemia que se propagó. Uh-huh. Y antes había más pandemias porque no existía la penicilina y todo eso. Pero ya en el mundo académico, sobre todo, pues a partir del siglo pasado que surgen las grandes campañas políticas, ideológicas, ¿no? La ideología que fue de muchos siglos de la filosofía y la religión. En el siglo pasado, la propaganda va enfocada hacia lo ideológico, hacia la opinión pública. Es decir, todas las campañas que son políticas, religiosas, ciudadanas, actitudinales, son propaganda, ¿no? Pero todo lo que sea lucrativo y comercial es publicidad. Es decir, si hay una marca detrás de ello, ven y el menú de hamburguesas, 2x1 hamburguesas y todo eso, y viene el sello ahí de McDonald's o Burger King, eso es publicidad. Ahora, si viene, oye, vota por mí porque un diputado y toda esa cuestión y que yo voy a llevar agua a tu colonia, no sé, voy a construir un estadio. Eso es ideología, es propaganda, no persigue un fin lucrativo. Igual, si busca lucrativamente ser diputado y ganar buen sueldo, pero no persigue un fin de marca, sino que busca algo de beneficio social, algo religioso, vota tu credencial de elector para que salga. Es algo ciudadano, ¿no? Cuida el agua o esta asociación civil que ayuda a los niños con cáncer. Eso es propaganda. Y ya siempre que traiga un sello comercial es publicidad. Aunque en el fondo es propagaré o publicaré, uh-huh, la etimología grecolatina, pues sí, la publicidad es lucrativa o comercial y la propaganda es ideológica o de opinión pública. Ok. Y bueno, ya volviendo a la parte de publicidad, me mencionabas que te gustaba ver los comerciales en el Super Bowl, todo eso. Hemos visto cómo las empresas pagan cantidades millonarias para 15 segundos, 20 segundos de publicidad. Y hay empresas aquí en México. Bueno, aquí en México ni siquiera le llegamos, yo creo, a esos comerciales o esa publicidad. Sí. ¿Qué nos está haciendo falta en México? ¿Qué no estamos viendo o qué nos falta desarrollar más para poder acercarnos más a ese tipo de publicidad? Miren, yo voy a decirte que en México deberíamos tener desde las bases, desde primaria, clases de ventas, de emprendimiento. Seríamos un país más ejecutivo, ¿no? Nos educan para trabajar para alguien. Esa es la realidad. Hay clases que hoy por hoy son bien necesarias. La salud emocional, el emprendimiento, las ventas. Le tenemos miedo a todas esas cosas. Pero ciertamente también no invertimos tanto en publicidad. Estados Unidos, por ejemplo, tú que mencionas el Super Bowl, invierte un 4.5% del Producto Interno Bruto. Nosotros invertimos un 1% del Producto Interno Bruto en publicidad. Argentina, Brasil están en la tabla alta porque invierten 2%, invierten más que lo que invierte México. Las empresas que lo han hecho les ha ido muy bien y han crecido. El caso de Bimbo, que contrató a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no?
de Liverpool que contrató a Bardem, o muchas marcas que se atreven, le invierten y les va bien. El Super Bowl es 30 segundos te cuestan $7 millones. Sí, ¿no? claro. Pero si tienes una buena producción y nada más la pura inserción, pero si tienes se habla de que esa inversión se recupera en 3 semanas. Sí. Es un solo trancazo, pero llegas a Pero más es un fracaso fuerte. fuerte, porque este último Super Bowl pues fue visto por 115 millones de norteamericanos en sus casas, ¿no? Entonces dices, pues mi marca le está viendo a todas estas personas. Y luego se replica en las redes sociales y se viraliza y se comenta. Falta vencer los miedos, atrevernos. Yo creo que si nos atreviésemos, hoy que la publicidad es además más medible y que hoy transcurre mucho por los medios digitales, hay que atrevernos. Sí, ¿no? porque tenemos buenas campañas. Ahí está Bachoco, ahí está Bachoco es fascinante. está bien padre. Publicidad exterior a la Sí, vista. por ¿Cuántas ejemplo, horas estás en estos la sencillos calle? de Hágalo, que están sencillitos, pero las frases que son las que pegan Sí, están los muy textos. padres. Los copies. Entonces, Sí. que o sea, tenemos buenas empresas, tenemos buenos publicistas, pero creatividad. Ajá, buena creatividad. Entonces ¿qué nos está faltando para eso? A atrevernos, a aventarnos a hacer esas cosas como la que hizo Bachoco. Imagínate, aquí en Juárez, que la calle se redujo, ¿no? Con el BRT, Ajá. que aumentaron los carros con el decreto. ¿Cuánto haces ahora para transportarte a un lugar? Sí, no, ahorita está llenísima la calle. Yo salí ahorita y dije, apenas voy a llegar a tiempo y tengo que llegar tarde contigo. Y llegué a tiempo, si te fijas, Sí. pero calculé a una distancia de 10 kilómetros, calculé media hora para llegar, Ujú. la verdad. Y a veces, aunque calcules, te juega, si es una hora pico, te las juega el destino, Sí. y es muy difícil. El tráfico está desquiciado, al menos aquí en la ciudad. Entonces, imagínate cuántas horas estás en la calle, que veas un espectacular, que además vas tenso, te alegre la vida, ¿no? Te Sí. haga sonreír, que encuentres algo de guerrilla, alguna activación. Eso es fascinante. Y en México hay mucha creatividad. No solamente es el mensaje que te llega, porque hoy muchas cosas suceden en la calle. Ujú. Hoy puedes hacer muchísima activación, puedes hacer algo hasta cotorrón y todo eso. Y eso es padrísimo. Alguien que está empezando a estudiar publicidad y que le gusta todo este mundo, ¿qué perfil, qué mentalidad, qué habilidades crees que debería tener? Y no sé, sí, ¿qué habilidades debería desarrollar? O con qué mentalidad debería de abordar las cosas o buscarle otro lado? O cómo ve que van las generaciones ahorita de publicistas y qué cree que deberían cambiar también ahí? Mira, yo creo que el publicista actual, el que está estudiando, yo tengo estudiantes que quieren ser publicistas, creo que tiene una amplia oportunidad y una gran gama de trabajo, porque muchas de las marcas que van a ser líderes en 10 años ni siquiera existen todavía. El 80% de las marcas líderes en 10 años no existen todavía. Va a haber buenas marcas de industrias y empresas distintas que todavía no son creadas, y los que van a comunicar comercialmente esas marcas son los nuevos publicistas. Ahora, el nuevo publicista, aparte de ser creativo, tiene que vencer la introversión. Y hay gente que se le da, y hay gente que la tiene que trabajar todos los días, ¿no? Porque para tú vender una campaña, primero tienes que venderte tú mismo. Sí, claro. Y llegar y buscar cómo la empatía, cómo conectar con los clientes, ¿no? Entonces tienes que trabajar esa parte de tu venta personal, tu branding personal o tu marca personal. Sí, claro. Eso es importante. Tienes que ser multidisciplinario, porque ya no basta con que seas un creativo y un artista que está encerrado. Yo aquí yo nada más hago, yo no saludo ni nada, no. Ujú. Ahora tienes que saludar, tienes que conocer un poco como tú, que conoce de audio, que conoce de video. Como estas habilidades blandas de relacionarse, Sí. conectar con personas, como... Sí, y conocer cuestiones técnicas y Sí, claro. certificarte y aprender idiomas y aprender a editar y aprender a diseñar y el Photoshop, todo. O sea, hoy tienes que, si vas a competir en un mercado, tienes que dominar muchas áreas, que antes no, antes a lo mejor era como implícito. Bueno, él es nada más bueno para la locución, o él es bueno nada más para diseñar, o él es bueno. O sea, hoy tienes que dominar porque hay un mundo muy competido. Perdón, y aunque quizá
pues la tecnología te facilita muchas cosas, los niveles socioeconómicos van a seguir existiendo y los trabajos van a existir nada más para quien esté preparado, para quien domine esas nuevas marcas, esas nuevas formas, esa nueva manera de entender pues la dinámica diaria de trabajo, ¿no? Quiero hablar de la publicidad, pero como papá, ¿te ha servido si las dos áreas te juegan a favor? Bueno, supongo que la docencia sí, a la hora de intentar educar a tu hijo, a la hora de enseñarle algo, o valores, todo eso. Pero como publicista, el ser papá, tu hijo, ¿cuántos hijos tienes? ¿Tienes un hijo? Tengo una hija de 29 años y un hijo de 9 años. Okay. Y como papá, ¿crees que te ayuda para hacer o te desarrolla creatividad o te inspira a hacer más campañas? Y como publicista, te inspira a hacer, no sé, ciertas actividades con tu hijo, con tus hijos, Sí. o a implementar nuevas maneras de platicar, no sé, Sí. ¿cómo convergen esas cosas en el área de papá y en el área de tus trabajos? No, muchísimo, porque, mira, a mí hay un área de la publicidad que me encanta, que se utiliza sobre todo hoy en los medios digitales y bueno, también en los medios tradicionales, porque hoy más que nada, hoy existe esta parte transmedia que puedes buscar la naturaleza de cada medio. Sí. Pero me gusta explorar esta fórmula del storytelling, o sea, Sí. crear historias. TikTok pegó porque son historias breves, ¿no? Y despuntó y se comió otras redes en muy poco tiempo, pero es una esencia. Los grandes pensadores de este mundo fueron contadores de historias, ¿no? Los grandes filósofos, Aristóteles, que enseñaba a sus alumnos con historias, Jesucristo, que a través de parábolas Sí. enseñaba a sus discípulos y ya te identificabas, yo soy ese hijo que se fue de la casa y regresa. Y las historias son fascinantes. Entonces, mi hijo me dice, oye, cuéntame, yo siempre busqué contarle cuentos, Okay. ¿no? Entonces, esta historia y cuéntamela. Y es que así aprendemos de niños. Me recuerdo cuando me contaban cuentos o cuando pedía que me pusieran la película 20 veces y decía, que no te cansas de ver esa, porque es la manera en que aprendemos y lo ves con diferentes perspectivas y valores. Entonces, esta parte de la publicidad para mí ha sido fascinante. Luego veo campañas que cuentan historias de manera muy inteligente. Digo, wow, esto me gusta. Me gustaría aplicarlo así, o escribir es crear una historia, hacer una canción es crear una historia. Entonces, ese proceso creativo que lo tiene muchísimo en la publicidad me funciona mucho para la vida diaria y para seguir aplicándolo en campañas y todo, ¿no? Muy bien, qué padre. Todavía tengo más preguntas, No, pero por vamos a favor. pasar a la parte de preguntas finales. Las preguntas son concretas, las respuestas Va. pueden ser Uy. concretas o pueden ser extensas como tú quieras. Va. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? Ay, no digas mentiras. ¿No decir mentiras? No decir mentiras. Ajá. Porque ¿en qué situación? Pues, mira, yo me acuerdo cuando me dieron ese consejo y sí, porque el comunicador es creativo hasta para decir mentiras, Sí, siempre claro. busca, ¿no? Y la realidad es que somos fantasiosos los comunicólogos. Entonces, pero me dieron ese consejo y ya me dieron la explicación. Dice, es que, mira, cuando tú dices una mentira, pones a trabajar tu cerebro 2 veces y medio más, porque lo que te comentaba, el miedo a la vergüenza, ¿no? Sí. Si cuentas, lo que te da miedo es que seas descubierto, Okay, ¿no? sí. Entonces buscas así, no, tengo que decirlo muy bien para no ser descubierto, pero luego esa mentira te lleva a otra para tapar que no sea descubierto. No, es que si andaba con Juan anoche y hablarle a Juan, oye, Juan sí estaba contigo, o sea, cosas así que tienes que estar Como trabajando poner el doble de esfuerzo. el doble de esfuerzo para no ser descubierto. Entonces, mira, más vale ser contundente, directo. La gente se puede ofender o sentir, pero siempre va a agradecer. A la larga siempre va a agradecer tu honestidad, ¿no? Entonces, es complicado. Hay mucha gente, a veces mentimos por no herir a los demás, pero yo creo que los terminas hiriendo más a la larga, ¿no? Entonces sí, buscar ser lo más, digo, de todas maneras siempre mentimos, ¿no? ¿Cómo te sientes? Si te puedes estar llevando pifas y, ay, bien, estoy bien. Pero bueno, o sea, buscar, pues, ser sincero en las cosas importantes de esta vida. Yo creo que ese ha sido el mejor consejo. Me voy a regresar tantito. ¿Cómo conllevas
cómo llevas la vergüenza, la pena de decir, El es que miedo, el miedo lo van la a culpa. ver los demás, al ser profesor pues voy a ser vulnerable, y aún así pues estás haciendo las cosas, cómo pasas con el nervio, la culpa, el miedo, todo eso, y logras hacer las cosas. Enfrentándolo, hay que enfrentarlo. La verdad es que dicen, cuando algo te cause daño, aléjate de eso, ¿no? Si algo te trauma o algo así, no, mejor enfréntalo y acércate, ¿no? A ver, ¿por qué me da miedo? Yo te voy a confesar, a mí algo que me da así como temor es la viuda negra. El negro intenso de la viuda negra, o sea, la veo y siento como que me va a saltar. Ya, el Yo 95% tengo de aracnofobia. de veras, sí. Fíjate, el 95% de nuestros pensamientos no sucede. Pero tú la ves ahí cerca y dices, ¿en qué momento va a saltar y me va a picar y voy a estar en el hospital muriendo? Piensas Sí. muchas cosas, historias construyes. Entonces, acércate y vénselo. Y a lo mejor al principio te acercas y te vas y el segundo día, pero hay que enfrentarlo. Y bueno, si digo una tontería en una clase, no pasa nada. O si hago una pregunta, muchas veces desde la primaria, no pregunto porque van a decir que qué tonto que esa pregunta. Ujú. No pasa nada, a la gente se le olvida si te equivocaste o si dijiste o si no dijiste, ¿no? A veces como que nuestros pensamientos no es lo que pensamos, sino lo que dicen nuestros pensamientos de lo que pensamos, ¿no? Entonces, a veces somos muy fatalistas. Hay que Sí. enfrentarlo, hay que enfrentar los miedos y no pasa nada, o sea, no pasa nada si me equivoco o si no sé o no sé. Está bien, la vida sigue continuando, no vas a dejar de apreciarme si no contesté o yo de apreciarte. Sí, claro. Dime un dato curioso sobre ti, algo que nadie sabe y si lo supiera le sorprendería. Diría, sí, ¿a poco el profesor hace esto? ¿A poco mi papá hace eso? Ay, fíjate que me gusta, mira, tengo gustos culposos. Ajá. Trato de cuidarme por salud porque tengo una herencia diabética, mis abuelos, mi papá y todo eso. Trato de cuidar lo que como mucho. Pero hay cosas que no puedo evitar, como las papas con dip. Ay, en cuanto puedo. ¿De cuáles papas? ¿De de las que caseras? sea, ¿O de cualquiera de las no, sabritas? de las sabritas. Ok. De las sabritas con mucho dip. Me gusta mucho el tequila. ¿De cuál dip? ¿El jalapeño o...? El de del cebolla. el de cebolla. Pero ese el que ese sea, está bueno, ese el está que bueno. haya. Pero me gusta mucho el whisky, el tequila. Y trato de alejármele porque tomo bien, o sea, normalmente no soy tan mala copa, pero soy picado. Sí, claro. Soy muy picado, entonces, aléjenmelo. Trato de evitar las reuniones porque me gusta, me llama, me jala. Un buen tequilita y todo eso me Sí, jala. claro. Entonces trato a veces sí de evitar eso, de caer en esos gustos culposos, porque luego ya nadie me detiene. Con razón cuando te pregunté que quieres tomar un tequilita. Tequilita. Sí. Sí. Y sí le iba a traer. Fíjate, con eso se me quita la alergia. Así. Se me fue. No, le voy a regalar un tequila. Muchas gracias, no te preocupes. ¿Quién es la persona de la que has tenido el mayor aprendizaje y cuál es? Fíjate que mi padre, porque mi padre es, pues, él es estricto, fue muy estricto. Y a veces en la adolescencia llegas a odiar a tus padres, ¿no? A veces las personas con las que más batallas, él nos parecemos mucho, él y yo. Okay. Muchísimo en forma de ser y cada vez cosas que no me gustan de él y luego yo las hago inconscientemente y digo, Sí. ay, me estoy convirtiendo en mi papá. A veces las personas con las que más batallas en esta vida son tus mejores maestros. Son tus mejores maestros. Él inconsciente y conscientemente ha sido mi mejor maestro en muchos aspectos. Sí. ¿Y cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida? La mejor decisión es confiar en Dios. Confiar en Dios, conocer a Dios. Conocer a Dios para mí, eso me ha dado confianza, me ha dado paz, me ha dado esperanza, sobre todo en situaciones difíciles de muerte, de adversidad, de pérdida, de duelo. Yo creo eso ha sido como esa decisión más importante. Jorge, muchas gracias por haber venido. Todavía tengo más preguntas, pero nos podríamos aquí llevar otras 20 horas. No, muchísimas gracias, Jesús. Me da gusto verte activo, inteligente,
luchador, inspirador, de verdad, me gusta mucho, me encantó desde que me invitaste, me encantó. Muchas Sí, gracias. ya lo tenía en la lista, pero dije, bueno, ya es el momento de invitarlo. Si pudiera poner algo en el cielo para que todo el mundo pudiera ver, ¿qué sería? Ámense. El amor es el motor de todo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que te haya gustado y que te hayas llevado algo de él. Si fue así, no dudes en compartirlo conmigo por Instagram en @panoramaspodcast o subiendo una historia y etiquetando a mi invitado y a mí para saber que te gustó. De nuevo, muchas gracias por haber llegado hasta el final del episodio y nos escuchamos en el siguiente.